Muy bien, pues entonces vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Acompáñenme ahí al libro de Efesios. Estamos en el capítulo 6 del libro de Efesios. El título de la prédica de hoy es El yelmo de la salvación. Bueno, pues acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo. Queremos poner delante de ti, Señor, tu palabra. Te pedimos de tu ayuda. Y yo te pido, Señor, que tu ayuda obre en el corazón de cada uno de mis hermanos esta tarde, Señor. Que sean edificados en el poder de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, Señor, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, a lo largo de la historia, el uso del casco ha resultado una pieza fundamental en las diferentes actividades del quehacer humano. Por ejemplo, en el área civil, los trabajadores de la construcción, ¿verdad?, utilizan su casco. Los trabajadores de la luz utilizan su casco. En algunas fábricas es obligatorio el uso del casco de protección. Los motociclistas, por ejemplo, los que practican el ciclismo hoy en día también usan su casco. Ya vemos a los niños desde pequeñitos con su casco, ¿verdad? En el área militar no es la excepción. Un piloto de combate aéreo forzosamente debe traer su casco. No se diga, pues, un soldado que está a ras de tierra, un soldado de infantería. El uso del casco puede salvar vidas. Por ejemplo, se estima que en los motociclistas el uso del casco reduce 73% la mortalidad y 85% la probabilidad de lesiones graves en un accidente, comparado con los que no usan casco. Así como en los motociclistas, en todas las áreas que hemos comentado, el casco ofrece protección y seguridad. Los que alguna vez hemos andado en moto, ¿verdad?, por una u otra razón, pues sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Subirse sin casco o subirse con casco. Y cuando uno trae el casco, como que da una sensación más de protección, de seguridad. Y es por ello, pues, por lo que es una pieza fundamental y cada vez más obligatoria en esas diferentes actividades que ya hemos comentado. No es algo nuevo, sin embargo. Desde los tiempos bíblicos se sabe que un casco, particularmente en el área militar, puede salvar vidas. Y el casco en el área militar es donde encontramos más frecuentemente el uso del casco, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, desde esos tiempos se sabe que un casco puede salvar vidas. Pablo toma pues el ejemplo de un casco militar para enseñarnos una gran verdad. Enseñarle primeramente a los creyentes efesios y por consiguiente a cada creyente hasta ahora. Bueno, acompáñenme ahí a Efesios capítulo 6. Recuerden que hemos estado aprendiendo cómo se arma un soldado y prepararlo, que esté listo para la batalla. ¿Sí? Y entonces no hay armadura más poderosa en cuestión de protección que la armadura que estamos viendo ahora en Efesios capítulo 6. ¿Sí? Leemos ahí el versículo 17. Dice la palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación. Entonces, en esta sección, en este pasaje, veremos tres funciones del yelmo de la salvación. Tres funciones que nos animarán a pelear la batalla espiritual con más determinación. Tres funciones: protección, seguridad y confianza.
Tres funciones: protección, seguridad y confianza. Hemos visto cómo se va armando el soldado para la batalla, ¿verdad? Debe ponerse primero, ¿qué? Su cinturón de la verdad, ceñirse pues sus lomos. En el contexto histórico en lo que se escribió esto, ya sabemos que tiene que apretarse sus vestiduras porque si no va a estorbar y va a caer. El cinturón de la verdad, ceñirse sus lomos. Y luego viene la coraza de justicia para proteger el pecho, el cuerpo, parte del abdomen. Y luego se pone sus zapatos, su calzado, ¿verdad? Para mantenerse firme en el suelo durante la batalla. Ya lo hemos comentado. Y luego viene y toma su escudo. La semana pasada vimos la función del escudo. Y hoy vamos a ver el yelmo, que en el sentido más simple es un casco. El yelmo de la salvación. Y la próxima semana veremos la espada. Entonces, estos dos últimos instrumentos, el yelmo y la espada, completan pues la armadura del soldado cristiano para que esté listo para la batalla. Bien, entonces, el yelmo de la salvación, tres funciones. La primera función es protección, dice la palabra en el versículo 17, primera parte, y tomad el yelmo de la salvación, y tomad el yelmo. Entonces, el yelmo de la salvación es el casco. En esos tiempos y a lo largo de la historia, el casco ha variado de forma y de materiales. Pero cuando nos atenemos solamente a los tiempos bíblicos, vemos que en el Antiguo Testamento el casco era un casco de bronce. Y luego, conforme pasa el tiempo, se fue sofisticando, ¿verdad? En material y en forma. Entonces, se van viendo las necesidades que debe tener un casco y el casco, como hoy en día, se va perfeccionando, ¿verdad? En materiales, ahora hasta comunicación, cámaras y todo lo que hemos visto, lo que vemos ahí en las películas, ¿verdad? Entonces, en los tiempos bíblicos fue así. Generalmente era un casco de bronce, de hierro y podía ser forrado de cuero o de tela. Y por dentro estaba forrado también con un aditamento que permitía que pues ese fierro, ese hierro no contactara pues directamente con la cabeza, porque sería pues como traer una vacinilla, pues entonces le tenía que dar cierta forma, ¿verdad? Para que la cabeza se amoldara bien al casco y estuviera seguro el casco. Entonces, en ese sentido fue también mejorando la manera como se construía y se diseñaba un casco para la batalla, ¿verdad? Entonces, esos cascos también, algunos de ellos traían una cubierta que llegaba hasta el cuello, algunos hasta el hombro, protegían la parte superior del hombro. Traían una porción por delante para cubrir la nariz, el tabique nasal, la parte anterior de la nariz, para cubrir la parte anterior de las órbitas, de los ojos. Y luego traían dos extensiones de metal hacia los lados donde la cuerda se podía amarrar y quedaba bien fijo ese casco. Ahora, yo quiero que se imaginen lo pesado que sería ese casco, un casco de bronce. No tenía las sutilezas o lo que hoy tienen los cascos, pues con materiales de buena calidad, de buena durabilidad y de menor peso. En ese tiempo era prácticamente bronce o hierro. Entonces imagínense lo pesado que podía ser un casco. Imagínense en una batalla ahí en medio del desierto, traer el casco puesto todo el tiempo. Entonces, el que Pablo lo haya puesto al final, pues tiene cierto sentido, porque el soldado no iba a andar con el casco puesto cada momento de su vida, ¿verdad? Sino que lo último que iba a tomar para entrar ya a la batalla, pues es ponerse el casco y tomar la espada, ¿verdad? El escudo, el casco y la espada, ¿sí? Entonces, estos cascos, pues la función era ¿qué? Proteger un área vital del cuerpo como es la cabeza. De esa manera, pues había mayor sentido de protección en la persona, en el soldado, y también, como no, mayor sentido de seguridad. Ahora, debido al material del casco, no era tan fácil que cualquier arma pudiera penetrarlo, obviamente.
¿verdad? Pero recuerden que en esas batallas había de todo. Había hachas, martillos, marros, flechas, lanzas y hasta dardos de fuego, como vimos la semana pasada. Entonces, básicamente, las hachas y los martillos, o sea, los instrumentos de metal, son los únicos que pudieran haber producido un daño a través del casco, ¿sí? Entonces, vean la protección para la cabeza de este tipo de instrumento. Así que la función del casco era proteger, pues, la parte fundamental de la cabeza. Muchas veces uno puede tener una herida en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, y es más fácil librarla, salvo que sea directamente en el corazón, ¿verdad? O en una arteria principal. Pero un golpe en la cabeza, ¿verdad? Una herida en la cabeza con un arma de este tipo, pues casi podría ser mortal, de necesidad, como se dice, ¿verdad? Entonces, esa es la función tan importante del yelmo, del casco en la batalla, proteger un área vital. Ahora, Pablo usa esta imagen del casco, del yelmo, como una metáfora para la salvación. De la salvación dice el versículo, y tomad el yelmo de la salvación. Y la manera como está escrito el versículo quiere decir que el casco es la salvación en sí mismo. En otro pasaje dice, y tomad la salvación como casco, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Y lo que Pablo está llamando aquí es que a tomad ese casco. Y ese tomad implica que es responsabilidad y obligación del creyente de colocarse su casco para la batalla. De otra manera, ¿qué pasa con el soldado? Y a través de la metáfora con el creyente, corre el riesgo de sufrir una herida que le va a costar su vida. Entonces, ese tomad es un imperativo. Necesitamos ponernos el casco de la salvación. Y tomad significa, y viene de arriba, donde Pablo dice, estad pues firmes. Digamos que es algo paralelo. Para estar firmes necesitamos también poner el casco y tomar la espada más adelante, ¿sí? Entonces, protección, ¿contra qué? ¿Contra qué nos protege el casco de salvación? Pues precisamente contra las embestidas espirituales del enemigo. Recuerden que el contexto de la armadura, el contexto del pasaje es guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual, lo creamos o no. Estés en la batalla o no, estamos en una guerra espiritual. Es más, todos estamos en la batalla. Lo que pasa es que para uno su comandante es ¿quién? Cristo. Para otro su comandante es ¿quién? El diablo. ¿Y quién va a ganar esta batalla? Cristo. Pero estamos obligados a entrar y pelearla en esta guerra espiritual. Entonces, eso nos va a proteger contra heridas que pueden ser mortales, heridas en la cabeza, que pueden ser mortales. Un creyente sin un casco, entonces, corre un gran riesgo de ser derribado. Y a veces así andamos, sin el casco puesto, ¿verdad? Todos desanimados. La semana pasada vimos las diferentes maneras con las cuales el enemigo nos lanza dardos de fuego. Y así andamos a veces, sin protección. Derrota tras derrota tras derrota. ¿Y por qué es así? En parte porque no nos hemos puesto nuestro casco de salvación. Entonces, el casco tiene una importante función de protección en un área vital del cuerpo, pero no solo eso, sino que va más allá. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La segunda función del yelmo de la salvación es seguridad. Seguridad. Dice el versículo, y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, aunque Pablo tiene aquí
en mente la vestimenta de un soldado romano, eso es cierto. Estaba ahí en la prisión, custodiado por un soldado. Y hay de aquel soldado que se le vaya un preso. Entonces Pablo tenía ahí 24 horas, el soldado, ¿verdad? Pero digo que va más allá porque el pasaje hace alusión a otro pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 59:17. Y este es un hermoso pasaje. Dice Isaías 59:17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿De quién habla? De Dios, de Jehová. Y esta es una hermosa imagen de Dios, de Jehová, como guerrero. Pero como un guerrero que se pone su armadura y pelea su batalla por su pueblo. Vean qué bonita imagen, ¿verdad? Entonces, Pablo está pensando en este pasaje. Pablo conocía la Escritura, ¿verdad? Y luego es como una debate que hay a veces, ¿verdad? De que si Pablo está pensando solamente en el soldado romano o si Pablo está pensando en otra cosa. Bueno, es claro que como está escrito el versículo en Efesios 6:17, es tomado de Isaías 59:17. Y eso implica que Pablo está pensando en esta imagen de Dios como guerrero. O sea, esta armadura que hoy vemos en Efesios es la armadura de Dios como guerrero. Entonces vean lo que implica eso. Es la armadura de Dios. Dios como guerrero que salva a su pueblo de sus enemigos, número 1, y 2, del poder del pecado. Porque esto está en la última parte de Isaías, donde Dios restaurará a su pueblo. La armadura de Dios, pues, que usa como guerrero, como libertador de su pueblo, ahora Pablo aplica este concepto a los creyentes efesios y por extensión a nosotros. O sea, es como si Dios nos presta su armadura, pues. Y eso es lo bonito de todo este pasaje, ¿sí? En Isaías, el yelmo de la salvación, dice un comentarista, Dios es lo que hace por su pueblo. Pero en Efesios es lo que Él da. O sea, Él nos da, ¿qué? Su armadura, incluyendo el yelmo de la salvación, el casco. ¿Sí? Entonces, aquí la observación crucial que hay que hacer, dice otro autor, es que se debe hacer, es que Pablo enfatiza con fuerza a lo largo de toda la carta la salvación, pero como algo presente. O sea, Pablo no está hablando de la salvación en términos del pasado, de que ya fuimos salvos, no, está hablando en término presente, o sea, en el sentido de lo que nos toca hacer ahora como creyentes. ¿Qué nos toca hacer? Pelear nuestra batalla aquí y ahora, mientras el futuro llega. Eso es lo que está pensando Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:8 también se usa esta palabra yelmo de salvación. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, el concepto de esperanza también va incluido en ese casco, en ese yelmo. O sea, hay esperanza porque el contexto de Primera de Tesalonicenses, este pasaje es la segunda venida. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, bueno, mientras eso se da, ustedes ahorita aquí tienen que hacer esto, pero vivir con la esperanza, ¿verdad?, de la gloriosa segunda venida del Señor y de lo que a ustedes les espera. Entonces, el concepto también incluye esperanza. El casco nos da esperanza. Y es una verdad en la cual necesitamos estar arraigados, porque luego estamos viviendo, ¿verdad?, como si no tuviéramos esperanza, viviendo en derrota. Cualquier cosa nos golpea, cualquier cosa nos desanima,
Cualquier cosa inclusive hace que dudamos de la verdad. Y no debe ser así. Tenemos esperanza. Ahora, el punto, como ya comenté, no es que nos ganemos nuestra salvación. ¿Quién puede ganarse su salvación? Nadie, porque ya dijo en Efesios 2 que no es por obras, es por gracia. La salvación es por gracia. Eso ya lo habló en Efesios 2, 4, 5, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y este no es don de nosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquí el énfasis de salvación no se trata de la salvación final propiamente, aunque le incluye, sino se trata de la salvación presente. Ahora, ayudando a los lectores, pues, a comprender dos cosas que a veces pasamos por alto. El poder que tenemos en Cristo, el poder divino. El Señor prestándonos su armadura y aún más el poder. El poder. Y la otra es la liberación, que también hemos ganado en Cristo. Ahora, recuerden que el libro de Efesios también está escrito en el contexto en el cual los creyentes efesios estaban muy expuestos a situaciones espirituales. Cuando uno se mete a leer ahí la historia de la ciudad de Éfeso, había situaciones espirituales muy, muy, muy fuertes. Y obviamente un creyente efesio tenía temor de ello, ¿verdad? Pero Pablo le está garantizando aquí que en Cristo ya han sido liberados de esos poderes espirituales, de las potestades malignas que ya habló antes. Y que ahora tienen el poder para pelear contra ellas. Eso es lo que está haciendo Pablo. Ya en Cristo hay entonces poder y liberación. Pero a veces seguimos operando nuestra vida como si realmente no tuviéramos nada. Y entonces nuestras vidas se vuelven espiritualmente muy débiles. Y cualquier cosa del mundo nos mueve. Y aparte hay que entender que tenemos un enemigo en casa. Un enemigo interno. Uno externo, que es el diablo y sus demonios. Y aparte uno interno, que es la carne. Y tenemos que estar peleando contra el interno, que es aliado del externo. Pero no hay ningún poder como este poder que Dios en Cristo ya nos ha delegado para vencer a ambos. Pero si no echamos mano de ese poder, ¿qué va a pasar? Pues andamos en derrota, desanimados, incrédulos. No, yo no. No, yo no puedo, yo no soy él sí puede, yo no. Pero si es para todos, para cada uno de ustedes, ese poder. En Efesios 1:3 dice la palabra que hemos recibido bendiciones espirituales en Cristo. Dios ora por ello. Pablo está orando por ello. Todas las bendiciones que ya habló Pablo en el capítulo 1 son para los creyentes efesios y son para nosotros. Todas las bendiciones espirituales que él describe desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Y es importante estar recordando las bendiciones espirituales. Porque llegamos a Efesios 6 y ya se nos olvidaron lo que Pablo estaba orando en el capítulo 1. Las bendiciones espirituales. Hay que creer las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Son de nosotros y para nosotros. Pero si no estamos recordando la palabra, si no creemos la palabra, si dudamos de la palabra, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar desanimados, en derrota. Si no nos ponemos el casco, así vamos a andar. Derribados inclusive. En Efesios 2:6 dice, capítulo 2, versículo 6, vean esto qué bonito, y es algo que también a veces pasamos de largo. Dice el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó. Vean esto. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar con Cristo.
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, espiritualmente ya estamos sentados ahí con Él, porque estamos en Cristo. Pero son verdades que necesitamos recordar. Y eso nos va a dar, ¿qué? Seguridad. Creemos, nos va a dar seguridad de lo que tenemos ahora en Cristo. Estamos sentados con el ser más poderoso si estás en Cristo. Dice más adelante Efesios 14, 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué eres ahora entonces? Un nuevo hombre. Ya no eres el Pedro de antes, o la Gaby de antes, ya no. Ahora eres nuevo, eres nueva. Porque eso dice aquí el versículo, ¿no? Un nuevo hombre. Claro, está hablando de la iglesia, pues. ¿Pero quién forma la iglesia? Pues cada uno de nosotros. Y entonces yo tengo que operar en consecuencia de que soy una persona nueva en Cristo. ¿Qué dice Romanos 6? Que ya estamos muertos al pecado, que ya no necesitamos obedecer al pecado, que ya Cristo venció al pecado por nosotros. Pero necesitamos creer que es así para operar en esa realidad y que tenemos el poder para hacerlo. Pero si me sigo creyendo que yo soy el Rodolfo anterior, entonces yo voy a seguir operando en mi realidad anterior. Y no voy a caminar hacia adelante en estas bendiciones, en este poder. Ya no soy, ya no tengo por qué obedecer el pecado. El pecado ya no me va a mandar a mí. Que me puede tentar, que puedo caer, sí, pero estoy luchando, ese es Romanos 7. Estoy luchando. Pero la victoria está asegurada. Entonces, hermanos, esas verdades no es conocimiento teológico solamente, es conocimiento práctico. O sea, no caigamos en el error de conocer la palabra, pero no aplicar esa realidad a nuestra vida diaria, porque no vamos a avanzar. Dios quiere que creamos, el diablo no quiere. Dios quiere que luchemos, el diablo no quiere. Dios nos da su armadura para que nosotros nos la coloquemos. El diablo no quiere. La pregunta es si tú quieres. Y si tú quieres, tienes que creer estas verdades. Porque recuerden, es una batalla espiritual. Pero en esta hermoso pasaje de una batalla es tan claro, tan objetivo la lucha que debemos dar y cómo debemos de prepararnos. Y a mí que me encantan las películas de guerra, pues para mí esto es una maravilla, ¿verdad? Entonces entiendo muchos conceptos más fácilmente a lo mejor que alguien más, ¿verdad? Entonces, pero estamos llamados a ponernos nuestra armadura. En Efesios 2, 8 a 9 dice que ya hemos sido salvados por gracia, ¿verdad? Hemos sido salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces Dios en Cristo nos ha dado la salvación. Entonces, estas verdades, hermanos, que ya habló Pablo en Efesios, debemos de apropiárnoslas, debemos de creer. Y eso nos va a dar la seguridad que necesitamos para pelear nuestra batalla de la vida diaria. ¿Quién no batalla en contra de la tentación y el pecado? ¿Quién no batalla? ¿Y por qué seguimos batallando tanto? Porque a lo mejor nuestro casco está medio flojo. A lo mejor ni siquiera nos lo hemos puesto y entonces lo está derribando y derribando y derribando.
perdemos esa seguridad del yelmo de la salvación. Dice un comentarista a este respecto: como la gente está viva en Cristo, porque ha muerto y resucitado en Él, con Él, y ha sido exaltado con Él, como ya vimos. Los creyentes han sido liberados del dominio de los poderes. O sea, vean esta frase. Los creyentes han sido liberados del dominio de los poderes. Claro, se está refiriendo a la batalla espiritual que libramos. Y participan con Cristo en su poder y autoridad sobre ese reino. Recuerden que Efesios 1 termina como sentando a Cristo sobre toda potestad, dándole toda autoridad sobre todo. No hay nada en la creación física y espiritual que esté por encima de la autoridad de Cristo. O sea, vean eso. La verdad es que a veces nos atragantamos con esa verdad. Y nosotros estamos ahí con Él. Y tenemos a disposición esa autoridad y ese poder para hacerlo. Esta nueva identidad, sigue diciendo este autor, mediante la unión con Cristo, asegura a los creyentes su destino futuro y les proporciona esperanza, pero también les conecta con la fuente suprema del poder para la liberación. Y no sé si la semana pasada o antepasada, el pastor Jorge dio el ejemplo de David contra Goliat, creo que fue la semana pasada, ¿verdad? Imagínense ahí al ejército de Israel viendo a ese gigante y retando él al ejército de Israel. ¿Cómo estaba el ejército de Israel? ¿Cómo estaba Saúl? Todos temerosos. Nadie quería dar un pasito enfrente. Nadie dijo yo voy. ¿Verdad? Un temor terrible. Y viene David, ¿y qué hace David? David iba a llevar el lonche. Y ve la situación y dice que, oye, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Y qué hace David? Lo enfrenta. O sea, es un bonito ejemplo y es bueno reiterarlo, porque a veces así estamos nosotros, como el ejército de Israel, todos temerosos de la batalla, casi derrotados. El ejército se sentía derrotado, por eso ni siquiera daban un paso adelante, cuando menos echarle montón al gigante, ¿verdad? Estaban temerosos y a veces así andamos nosotros. ¿Qué hizo David? David tenía experiencias con Dios, estaba firmado en las verdades de Dios, ha creído lo que Dios le ha dicho, ha defendido a sus ovejas con su vida. Y eso no es así como que uno nace con eso, ¿verdad? Sino que fue, ¿qué? La obra espiritual de David, de creerle a Dios, de afirmarse en las verdades de Dios. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestra batalla, afirmarnos en estas verdades. Eso es ponerse el casco de la salvación, para que el enemigo, aunque nos ataque, que nos puede atacar, no nos derribe. Y al contrario. Entonces, la fuente suprema del poder para la liberación, dice el comentarista. O sea, esas potestades espirituales y esas huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Cristo las venció y nosotros estamos con Cristo y tenemos el poder para pelear y vencer. ¿Pero qué necesitamos? La armadura. Y dentro de esa armadura, el casco que por ahí nos puede dar el enemigo. Entonces, el yelmo de salvación, el casco, nos da la seguridad de que tenemos garantizada la victoria en Cristo. De que nuestro presente debería ser bastante más optimista de lo que a veces es. Por lo que tenemos, pues. ¿Qué dice Efesios 1:16? Vean, esto lo debemos de tener de memoria. Es lo que Pablo está orando por los creyentes. Le hace saber a los creyentes de Efesios
después de recibir las noticias de que ellos estaban en la fe. Pablo se hinca y les dice, cada que oro, oro por ustedes por tres cosas. Tres cosas. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. O sea, Pablo está orando para que conozcan mejor a su Dios. Pablo está orando para que se coloquen el yelmo de la salvación, la armadura de su Dios. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepáis. Necesitas saber, necesitas afirmarte tres cosas. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Uno, esperanza. Hay esperanza. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Hay una herencia para los santos. Dos. Tres. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Herencia, esperanza, herencia y poder. Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El mismo poder que operó en Cristo, y luego ilustra cómo operó ese poder en Cristo. Levantándolo, resucitándolo, levantándolo, ascendiéndolo y sentándolo y darle autoridad sobre todo. Y entre ellos a la iglesia, por eso Él es nuestro Señor, Señor de la iglesia. Pero entonces, ¿qué ora Pablo? Tres cosas: esperanza, herencia y poder. El mismo poder que operó en Cristo. Y no deberíamos de olvidarlo esto, hermanos. Ahí en el capítulo 3, versículo 14, en el mismo sentido del poder, y sigue Pablo orando por los efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, y esta es la clave de este versículo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Y otra vez ora por poder para los creyentes. Por poder. En el hombre interior, por su espíritu. Y más abajo en el 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, si tú has sido salvado, tiempo pasado, pues, el tiempo de la salvación, sigues siendo salvado, necesitas poner tu casco de la salvación, tiempo presente. Pero ahí está el poder, ¿verdad? Para echar mano de tu yelmo, colocártelo y pelear tu batalla diaria. ¿Y cómo sabemos que estamos en una batalla? Es la pregunta a veces que nos hacemos. Pues, ¿de cuál batalla hablan aquí? En gracia y paz. ¿Verdad? Pues es una batalla espiritual. ¿Batallas contra quién? Contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, el que está muerto, pues no batalla. Pero el que viene a vida en Cristo entra a una batalla y su comandante en jefe es Cristo, y ahí viene lo bueno. Y entonces, yo no sé si han vivido, pero muchas cosas se nos oponen. Esa es la batalla. Se nos oponen. En nuestra propia familia se nos oponen. En el trabajo. A veces en la iglesia misma. ¿Verdad? ¿Verdad que sí hay una batalla? Que sí existe. El que está muerto, pues ya está muerto. O sea, hasta que no viene a vida en Cristo empieza la batalla. Esa es la batalla, hermanos. Y ya hemos aprendido también que nuestra batalla no es contra sangre y carne, es una batalla espiritual. O sea, Dios usa a las personas para bendecir, pero el otro comandante, el diablo, usa a las personas para atacar.
Son instrumentos, pues. Pero es una batalla real. Entonces, necesitamos poner nuestro casco de salvación, nuestro yelmo de salvación que nos va a proteger y nos va a dar seguridad afirmándonos en estas verdades. El poder de Cristo, la esperanza en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo. Necesitamos pelear pues nuestra batalla espiritual bajo esas convicciones. Entonces hay que aprendernos esas convicciones, hay que aprender esos pasajes de memoria, tenerlos ahí para cuando venga el asalto, estar listos. Y estar seguros que el mismo poder que operó en Cristo, como ya vimos, opera en nosotros. El mismo poder opera en nosotros. Y no hay ninguna potestad espiritual que nos pueda vencer. Nos puede golpear, a veces nos puede derribar, pero no nos va a vencer. Pero Dios está usando eso ¿para qué? Para santificarnos, para prepararnos para un glorioso futuro que nos espera en Cristo. Ahora pues el yelmo de la salvación no solo protege y da seguridad, sino que produce también una sensación positiva que nos arma de valor, o nos debería armar de valor, y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La tercera función del yelmo de la salvación es confianza. O sea, si estamos protegidos y seguros, ¿en qué resulta eso? En confianza. David se había protegido por su Dios, ya lo había hecho antes Dios con él, al defender a sus ovejas con su vida. Se sentía seguro. Y entonces, ¿qué resultó? La confianza de decir y enfrentarse a ese filisteo incircunciso. Eso es. La protección y la seguridad, pues, resulta en confianza. El ponerse el casco debe generarnos confianza, que nos protege, nos da seguridad. Ahora, hay que pensar en esto. El Señor Jesucristo nos tiene en sus manos, Él nos cuida. Nada escapa de su control. Ni ninguno de los suyos escapa de sus manos, ninguna de sus ovejas. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es lo que se llama la perseverancia de los santos aquí. O sea, Dios nos tiene y no nos va a soltar. Hasta el final, hasta el día de Cristo, Él nos tiene aquí. Pero nosotros necesitamos dar nuestra batalla con esa seguridad, con esa confianza de que el Señor nos tiene. Cuando empiezan a caminar nuestros hijos, ¿verdad? Que uno los agarra así de la manita, ¿no? Y ahí va el niño todo tambaleándose. Y cuando uno los quiere soltar, pues nada más le agarra así como que el dedito y de repente, ¡pum!, lo suelta uno y se va solito el niño. Conforme va creciendo, pues se va afirmando, ¿verdad? En la caminada. Bonitos recuerdos. Entonces, el Señor a veces así nos tiene, o sea, aunque nos tenga del puro dedito meñique, pero estamos con Él, no nos va a soltar. Y conforme vayamos creciendo, ¿verdad? Nos vamos a afirmar más, creciendo espiritualmente. Pero Él no nos va a soltar. El niño aprende a caminar con la seguridad, con la certeza, con la protección de que su padre o su madre está ahí con él. Hasta que un día, ¡pum!, se suelta y ahora sí, a correr. Todo el mundo. ¿Verdad? Pero el Señor no nos suelta, o sea, el Señor nos tiene ahí tomados siempre. Pero necesitamos afirmarnos en esa verdad y eso nos debe dar confianza. Esto es lo que dice Filipenses 1:6. Pases lo que pases en tu vida, todo va a obrar para bien para ti, todo.
porque el Señor te tiene en su mano, pues, seguro. Eso te debería de dar más ánimo para pelear la batalla. No al revés, tengo un problemón y no sé qué hacer. Pues afírmate en el Señor. Claro, se vale pedir consejería y todo esto, pues, pero a final de cuentas, el poder está en ¿quién? No en el consejero, sino en Cristo. En Cristo. Y Él es el que tiene el poder. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada o peligro? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Nada de eso nos va a separar. Y aunque podamos pasar por esas circunstancias que a veces son tan difíciles, estamos seguros en Cristo. Y eso nos debe de incrementar nuestra confianza. Y que estamos tan seguros que Él nos delega su poder, el mismo poder que operó en Él. ¿Para qué? Para pelear nuestra batalla. Acompáñenme ahí a Hebreos capítulo 11, pasaje que todos ustedes conocen. Y si alguno no lo conoce, pues ahora lo va a conocer. Después de Tito, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y luego le batallan para encontrar Hebreos. Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Vean aquí el capítulo 11, hermoso capítulo. Sí, este capítulo lo deberíamos de estar leyendo de vez en vez porque es tan inspirador. Capítulo. Es tan inspirador. Dice el capítulo 11, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Vean la teología de la prosperidad aquí, ¿no? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Interesante. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, el punto que quiero tocar aquí es, ¿qué motivaba a estos hombres a vivir de esa manera? ¿Se han preguntado alguna vez cuando leen este pasaje? ¿Qué motivaba a un hombre de Dios? Si nosotros nomás porque hace 40 grados ya no ni queremos salir a la calle. Vean estos, apedreados, aserrados, de acá para allá, cubiertos de pieles. O sea, la pregunta es, ¿qué los motivaba? ¿Qué los animaba? ¿Qué les daba esa confianza y seguridad para seguir adelante creyéndole a Dios? Porque aquí dice, ¿verdad? Que le creyeron a Dios, buen testimonio mediante la fe. Y necesitamos preguntarnos, hermanos, ¿qué los motivaba? Y aprender de ellos. Les digo, es tan inspirador. Entonces, confianza en la promesa de Dios. Eso los motivaba. Ellos no vieron lo que nosotros ahora vemos. Pero ellos a futuro, ¿verdad? Creían en la promesa del Mesías. Creían en lo que Dios había prometido para ellos. Y obraron en consecuencia. Y dice uno aquí, apedreados y aserrados. O sea, cuando uno realmente medita en este pasaje, dice, bueno, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Si ni siquiera he recibido lo que me prometieron. ¿Verdad? O sea, qué convicción tan profunda, pues, en la palabra del Señor. Es una convicción muy, muy profunda. Y de aquí hemos de aprender nosotros, ¿sí? De esa misma manera, pues, creyendo la palabra y las promesas del Señor, creyendo lo que tenemos en Cristo, el poder y las bendiciones de Cristo para nosotros, debemos pelear
nuestra batalla con esa confianza, con la misma confianza que nuestros hermanos antepasados, que ahora están viendo a través del Zoom, testigos celestiales, también los del Zoom, testigos celestiales de nosotros, animándonos a correr nuestra carrera, a pelear nuestra batalla. Vean qué hermoso. Ahí están viéndonos. Allá anda Rodolfo ahí todo derrotado. Ánimo, hermano. Pelea tu batalla. Te mando ahorita una sierra para que también seas aserrado. Pero qué bonito, pues, o sea, estos hombres están ahí en la galería, viéndonos, ahí en el estadio. Entonces, debemos aprender la confianza que ellos tuvieron en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Le creyeron a Dios, dieron buen testimonio de la fe. Ahora a nosotros nos toca ahorita, aquí a nosotros, aquí nuestra batalla, aquí, ahorita. Bien, entonces, ponerse la salvación, entre comillas, o sea, el casco, el yelmo. Ponerse la salvación, el yelmo de la salvación, nuestro casco. Significa, pues, darnos cuenta y adoptar lo que tenemos en Cristo, nuestra nueva identidad. Dice un autor, que da a los creyentes poder para la liberación. Poder para pelear contra el pecado. Poder para pelear contra las potestades espirituales. Necesitamos afirmarnos en eso. Estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Al Cristo resucitado y exaltado. El casco de la salvación, pues, también debe expresar la seguridad de nuestra salvación ahorita, o sea, nuestra esperanza de que tenemos ese poder para vencer. Y de nuestra salvación futura, lo que nos espera en el futuro, nuestra herencia. Dice la palabra que somos coherederos ¿con quién? Con Cristo. Pues es otro motivo para animarnos en la batalla. Ese es ponerse el casco. Entonces, como estamos unidos a Cristo, el futuro va implícito en ponernos el casco, está bien, pero Pablo enfatiza más, mientras llega ese futuro, es el aquí y el ahora. Si recuerdan así de un repaso rápido de Efesios, sus bendiciones espirituales, y luego dice, ahora les toca a ustedes andar como es digno de la vocación con que fueron llamados, Efesios 4:1. Y para eso se necesita en parte poder, porque van a enfrentar una batalla espiritual y necesitan armarse, ponerse su armadura completita. Ahora tocó el casco, completita, para que puedan pelear esa batalla. De otra manera no lo van a lograr. Entonces, nos ponemos el yelmo de la salvación ¿por medio de qué? Por la fe. Por fe. Claro, no vamos a salir de aquí y ir a comprar un casco, ¿verdad? A lo mejor sí, le ponen ahí yelmo de salvación, no importa. Si eso necesitas, pues hazlo para recordar estas verdades. Sí, está bien. Pero, ¿qué hacemos? Mirando al objeto de nuestra fe. ¿Quién es? Cristo. Mirando a Cristo. Creyendo lo que Cristo ya hizo y ganó para nosotros, y no solo eso, sino que nos ha dado ¿qué? Su poder. Creyendo que hemos sido salvados de la pena del pecado, o sea, eso ya es pasado, ¿verdad? Del poder del pecado, eso es presente. Ahora tenemos poder para vencer a la tentación y al pecado. Antes no lo teníamos. Y también de la presencia del pecado en el futuro. Habla de la glorificación, pues. Entonces Pablo enfatiza ahora
el presente. Entonces, tenemos las armas suficientes para pelear en contra del poder del pecado en nuestra vida, en contra de las acechanzas del enemigo, y el yelmo es fundamental. Que tu vida como creyente la vives en Cristo. Que en Cristo tienes entonces protección, seguridad y confianza para pelear tu batalla de la vida diaria. No estoy hablando del futuro, estoy hablando de ahorita, aquí y ahora. Ahorita que salgas de aquí a batallar en contra del pecado y en contra del enemigo y en contra de la carne. Estoy hablando de eso. Y de eso está hablando Pablo. Bien, como conclusión, pues, volviendo a nuestra introducción, en el caso de los motociclistas, aún a pesar del casco, muchos lamentablemente fallecen en accidentes. Sin embargo, con el yelmo de la salvación, el diablo y sus demonios pueden ir y darte un golpe a tu cabeza. Lo pueden hacer. Te pueden golpear. Te pueden herir. Te pueden derribar. Pero nunca te podrán matar. Nunca. Al contrario, ahora tienes el poder. ¿Para qué? Para derrotarlo. Ahora lo tienes. Úsalo. El yelmo de salvación entonces ofrece protección, seguridad y confianza. Protección, seguridad y confianza. Si estás en la batalla, y creo que todos están en la batalla, pero si aún estás temeroso, ignorante de estas verdades, pues ahora es tiempo de que te afirmes y conozcas estas verdades. Que estás en una batalla. Y ponte tu casco de salvación, porque estás llamado a pelear. Ahora, estas verdades, este casco, este yelmo de salvación, te debe de animar a pelear con mayor determinación. La victoria presente y futura está asegurada, porque es lo que dice la palabra. Y necesitas creerlo, que la victoria está asegurada. Bien, pues oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos de nuevo por el privilegio de poder enseñar tu palabra. Yo oro, Señor, por entendimiento y por claridad para cada uno de mis hermanos en esta verdad acerca del yelmo de la salvación, Señor. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo colocamos en nuestra vida diaria, Padre? Yo te pido discernimiento y entendimiento para mis hermanos, Padre, y que también ellos sean edificados en tu palabra y en tu poder, Padre, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.